Es una pregunta a favor. ¿Se puede? Presidenta, usted debe ir al foro de la cumbre climática de Bakú en Azerbaiyán, porque de acuerdo con el semanario Der Spiegel, solamente Margaret Thatcher y la ex canciller Angela Merkel, que estudió química cuántica, y la señora Thatcher estudió investigación en química, tienen una visión general de lo que enfrenta el planeta a propósito del cambio climático. Y Der Spiegel hace alusión a su caso como investigadora en ingeniería climática. ¿Asistirá o no? ¿Pedirá permiso al Congreso para viajar a Bakú, Azerbaiyán? Porque ahí se le requiere. Este es el primer punto. El segundo punto es que la gobernadora electa de Veracruz se ha pronunciado, ella también ingeniero, por activar… Ingeniera, sí, correcto. Se ha pronunciado por activar la tercera planta nucleoeléctrica en Veracruz. ¿Cree usted que, dado que la energía nuclear es menos sucia que la tradicional, haya condiciones para que en Veracruz se cree una tercera planta nucleoeléctrica? Y finalmente, Presidenta, en este sentido, ¿hay condiciones para que en su administración, dado que tiene usted mayoría calificada y tiene a expertos como el exministro de la Corte que no se reeligió buscando a la presidencia y negó esa posibilidad, para reformar el artículo 27 constitucional y ser congruentes con la economía social, dado que los representantes de la economía social fueron quienes sufragaron más por usted en la pasada, me refiero a campesinos entre otros, en la pasada elección del 2 de junio? Sí. No creo que vaya a ir a la COP, va a ir la secretaria de Semarnat. Nosotros tenemos una tarea principal aquí en México. Lo que estoy valorando es si vamos a ir al G20, que es en noviembre. Pero como les decía, es el 20 de noviembre, tengo que estar en México por obvias razones. El 19 habíamos planteado, fíjense, hay muchísimo interés en inversión en México. Hoy leí una nota de un directivo de HSBC que dice: me siento muy optimista de todo el desarrollo que va a tener el país. Lo digo acá porque es el financiero. Y recientemente se han anunciado varias inversiones en México y, como lo dije, no tiene de qué preocuparse el inversionista nacional y extranjero, tiene todas las condiciones para desarrollar sus empresas, claro, que no impacten al medio ambiente o que tengan sus medidas de mitigación, que sea, si son grandes demandantes de agua, que no sea donde hay escasez de agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el 20 de noviembre tengo que estar aquí, el 19 viene el primer ministro de Alemania con empresarios de Alemania, porque están muy interesados en invertir en México. Como les dije, el 15 también de este mes hay un encuentro con empresarios de Estados Unidos. Y justo en esas fechas, 18, 19 y 20, es el G20. Entonces tendríamos que ver si coincide ir un día o no, y si no, pues iría el canciller. Ahora, la tarea fundamental de un presidente y una presidenta es su país. Entonces, por supuesto que son importantes las relaciones internacionales, pero también para ello hay secretarios, secretarias que nos representan perfectamente. Entonces, eso es sobre la COP. Después, una tercera planta nucleoeléctrica. Sí, fíjense que yo no soy muy pronuclear, porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares.
pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también, en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la Cuarta Transformación. Y el último punto, condiciones ante una mayoría calificada en el Congreso para una No tenemos reforma. pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con SEDATU lleva la parte agraria. Con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si un pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo porque en la campaña se dio y por si hay la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Iberdrola le debe a México $600 millones y por un litigio en el Poder Judicial finalmente, Presidenta, Iberdrola no ha pagado. ¿Cree que con el expertise del exministro, la doctora, también Iberdrola pueda restituir esa deuda que tiene con México, dado que el antiguo Poder Judicial le condonó ese pago de $600 millones que se tenía que resolver en el 2024 o en el 2023? Tendría que revisar exactamente a qué te refieres.